Soy Quique Selma, director de Marketing del Instituto Tecnológico de Informática, Centro Tecnológico, y como soy muy optimista, voy a intentar tener 3 aplicaciones. Bueno, simplemente el ITI es un centro tecnológico que se caracteriza porque tenemos centros de investigación en varias áreas, ¿vale? Y somos muy potentes en lo que es convertir en solución la ciencia, ¿vale? Porque las soluciones, si no se plantean bien, las arquitecturas, las metodologías no son las adecuadas. Bueno, yo vengo a presentar 3. La primera es un sistema de optimización de rutas y flotas, en la que a partir de un escenario yo tengo una flota con unas características determinadas, que puede ser flota contratada o subcontratada, unos costes, requisitos, capacidades, limitaciones, unos conductores para las mismas limitaciones, ¿vale? Que pueden tener de otro tipo, unos clientes o puntos en los que tengo que visitar, que puede ser que sea para repartir, que no logística, o puede ser para temas de mantenimiento. A partir de ahí, la aplicación tiene un sistema de geolocalización masiva y bueno, pues simplemente le doy un botón y me da cuál es aquella secuencia de rutas que optimiza toda la problemática que yo tengo, ¿vale? Utilizamos como un sistema de información geográfica y bueno, a partir de ahí es una solución muy potente. Bueno, el segundo, dentro de la solución de optimización inteligente, es un sistema de optimización de la provisión de ventas, de stocks y planificación de la producción y el aprovisionamiento, ¿vale? Y que se basa en un sistema que a partir de información del ERP, como puede ser el histórico de ventas, importa esa información y elige aquellos modelos de previsión que minimizan los errores y maximizan el resultado final, ¿vale? A partir de ahí, luego tiene la parte de planificación de compras, que tiene un MRP optimizado, que eso significa que tiene en cuenta los costes de inventarios y por más o menos las diferentes tarifas, tiempos de aprovisionamiento y en el caso de producción incluso la limitación de lo que es la parte de producción. Esto es una aplicación muy potente que tenemos además muchos clientes que la quieren implantar. Lógicamente siempre tienen que ser empresas que tienen la información adecuada para todo esto, ¿vale? Y son herramientas que permiten la optimización muy potente en cuanto a la cadena de suministro. Bueno, igual voy a pasar de correr y de todo. Bueno, y la tercera, ¿vale? Es un sistema de secuenciación de la producción a capacidad finita. Es decir, a partir de que yo tengo una planta con unas máquinas, un utillaje, unos recursos humanos, unas capacitaciones, yo simplemente, pues nosotros siempre le das un botón y a partir de ahí obtienes la mejor secuencia para aquel objetivo que la empresa se haya planteado. Minimizar tiempos de fabricación, cumplir plazos de entrega. Estos objetivos son priorizables, es decir, mi primer objetivo es este, el otro. Bueno, y cosas que caracterizan a las 3 aplicaciones es que nosotros al manejar, como he dicho antes, con arquitecturas de última generación, son arquitecturas que funcionan súper rápido, ¿vale? Hacemos los cálculos en tiempo récord, ¿vale? Y entonces me da soluciones óptimas. Y eso me permite también simular, sacar una secuencia con los objetivos, sacar una optimización de rutas, tengo sistemas de comparación, si modifico esto, qué es lo que ocurre, ¿vale? Y veo el impacto que tiene cada uno de esos cambios en la solución final. Con lo que al final son herramientas muy operativas, porque por ejemplo en la optimización de rutas, si un jefe de tráfico al final ocurre algo y no puede cambiarlo, le da marcha rápida a la última hora. Y ya acabado. Gracias.